sinergismo, no con el monergismo. El sinergismo tiene que ver con dos fuerzas que están trabajando a la par, haciendo algo. Cuando nosotros hablamos de la santidad, la palabra de Dios dice que Dios es el que nos santifica, pero la palabra de Dios también dice, sé santo porque yo soy santo. Está hablando de que la santidad que Dios opera en mi interior tiene que ver con una participación que yo también hago en querer buscar esa santidad. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, lo que estamos hablando, entonces, si el Espíritu entonces viene por pedazos, viene por bloque, a uno le llenó poquito, a otro le llenó un montón. No, lo que está hablando la llenura del Espíritu Santo es todo lo que yo puedo ser controlado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, que es la palabra. Yo soy controlado por la palabra de Dios. Y hoy vemos nosotros un evangelio un supuesto evangelio que abunda por todos lados, un tipo de evangelio que nosotros nos damos cuenta a la luz de la palabra que es un evangelio falso. ¿Por qué? Porque es un evangelio que busca a Dios para que Dios me bendiga. Busca a Dios para que Dios me bendiga. Pero ¿sabe qué? Para que bendiga todo lo que yo quiero hacer, para que bendiga mi vida. Yo busco a Dios, yo quiero a Dios para que Dios me bendiga. ¿Para que te bendiga en qué? No, para que bendiga mi vida, para que bendiga mi negocio, para que bendiga mi familia, para que bendiga mi estilo de vida, para que bendiga lo que yo hago, mis sueños, mis metas, mis proyectos. Eso no es el evangelio. Por eso es falso. Porque el evangelio verdadero es, la bendición verdadera es que el evangelio transforma mi vida para que yo viva en obediencia la vida que Dios quiere que yo viva. De eso se trata. Entonces, cuando nosotros vemos esto de la familia y el diseño de Dios, Dios diseñó la familia. Dios fue el que diseñó la familia. Pero la función del diseño de esa familia principalmente tiene que ver la gloria de Dios. Todo hacerlo para la gloria de Dios. Ya sea que comas, ya sea que bebas, ya sea que duermas, ya sea que te cases, ya sea que trabajes, ya sea que compres, ya sea que venda. Todo hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo tengo que vivir la vida que Dios quiere, la vida que Él diseñó para mí a través de su palabra que está aquí, y tú la tomas y tú dices, yo quiero vivir esa vida. Yo quiero ser cristiano y vivir esa vida. Hermano, hoy en día hay mucha gente que se está alejando del evangelio. Y uno se pregunta, ¿por qué, pastor? ¿Será por el mensaje? ¿Será por su manera de predicar que usted tiene? Que usted es bravo, pastor, es bravo. Ahora, no, mi hermano, ¿por qué? Porque el apóstol fue claro, dijo, salieron de nosotros porque no eran. Amén. Entonces, ¿qué sucede, mi hermano? Yo no puedo hacer a alguien cristiano. Yo no puedo. Yo no puedo obligar a alguien a que sea convertido. Eso es una obra extraordinaria de Dios. Y si el Espíritu Santo es el que reina en tu corazón, el Espíritu Santo va a llevarte a hacer la obra de Cristo que diseñó para ti. Va a llevarte a vivir la vida que Dios quiere. Por eso dice en Juan capítulo 14 versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora escuche bien, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que yo no puedo amar a Cristo. Cristo me amó primero. Y si Cristo me amó primero y Él puso en mí su espíritu y me hizo renacer, entonces yo voy a empezar a amar ¿qué? Los mandamientos de Dios. Voy a empezar a amar ¿qué? Voy a empezar a amar las cosas de Dios. Hermano, ¿se da cuenta? Usted puede ser un cristiano y de repente dice, bueno, este domingo yo no vine a la iglesia.
Y el otro domingo tampoco vine a la iglesia, y el otro domingo tampoco vine a la iglesia, y pasaron 3, 4, 5 domingos y usted no viene a la iglesia, y a usted no le pasa absolutamente nada. Yo no siento absolutamente nada, nada me conmueve, mi conciencia está tranquila. No, mi hermano, usted tiene otro problema. Lo que usted necesita es nacer de nuevo. A mí no me molesta pecar. A mí no me molesta, no me molesta llevar una vida inmoral. ¿Qué hago, pastor? El problema es ese. Clama a mí, arrepiéntete de tu pecado. Dile al Señor, Señor, sálvame, dame una vida nueva. ¿Por qué? Porque si en mi interior no hay un cambio de deseo, un cambio de naturaleza. Por eso dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El Señor dice, tú me puedes llamar Señor, Señor, pero tú no haces lo que yo te digo. Tú haces lo que tú quieres. Por eso dice en el versículo 47, dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, todo el que viene a mí, todo el que, la palabra es clara, Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. El Espíritu Santo va, te regenera, como su amigo Lázaro, estabas muerto y el Señor dice, sal fuera, tú recibes vida, vas a Cristo y vienes a Él y oyes su palabra y las haces. Un cristiano es alguien que tiene la capacidad para oír la palabra de Dios, para creer en la palabra de Dios, abrazar la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios lo transforme. Obviamente que hay una lucha, hay una tarea, hay un esfuerzo, hay un sacrificio, hay un morir diario. Pero dice, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, lo compararé, dice, a un hombre semejante. Y usted conoce la historia, el que construye sobre la arena, pero el que construye sobre la roca. Dice, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los vientos, cuando golpea el problema, el que está sobre la roca, amén, ese es el verdadero cristiano. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen ser cristianos. ¿Sabe qué? Yo hoy en día ando a veces por alguna que otra iglesia. Ya no me invitan tanto como antes. No sé por qué será. Tal vez no soy un buen predicador. No tengo que serlo tampoco. Tengo que ser un buen transmisor de lo que dice la palabra de Dios. Solamente eso. No se trata de carismas, de ser elocuente, sino se trata de predicar bien el mensaje correctamente. Y muchas veces uno pasa que va a una iglesia y hace 3, 4, 5 años que va y él llega a esa iglesia y le dice, che, fulano no, ya no está, mengano tampoco, sultano tampoco. ¿Y dónde están? No, ya no vienen más, se apartaron, dejaron de ser cristianos. ¿Usted cree que eso es posible? Un gran pastor puritano, él decía algo. Nosotros, el verdadero cristiano tiene que estar tranquilo de la apostasía, porque él no va a apostatar. ¿Por qué? Porque si no la obra de Cristo fallaría. La obra redentora de Jesús, el plan de la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo dentro de mi vida hubiese fallado si yo correría el riesgo de que mañana me alejara y me apartara del Señor si verdaderamente era cristiano. Pero la realidad es que, como dice el Señor en Mateo 7:21, muchos me dirán en aquel día, Señor, yo era cristiano, yo iba a la iglesia, yo estuve un tiempo yendo a la iglesia, yo fui, yo escuché el mensaje. No, pero ese no es el punto. ¿Por qué? Porque el punto es que el verdadero hijo de Dios es aquel que abraza las verdades de Dios, la obedece y la ama, aunque le duela, aunque le cueste, porque entiende que viene de su Dios. Amén.
Dios nos llamó a vivir bajo los estándares de Dios, no bajo los estándares del mundo. Como hablaba el hermano Javier hoy al principio, no a medias, no con un poco de esto y un poco de aquello, no. Dios nos llama a vivir según el diseño que Él estableció en la palabra para nuestras vidas. El punto es que nosotros muchas veces formamos nuestra familia, nos casamos y venimos al camino de Dios. Y hay una lucha de desaprender para aprender de manera correcta. Y muchas veces nos resistimos porque creemos que la manera que nosotros hemos aprendido es la manera correcta, pero la manera que hemos aprendido es la manera del diseño del mundo, no el diseño de Dios. Y hoy lo podemos ver en las culturas, en la sociedad, cómo el mundo vive las familias, las cosas que suceden. Por eso yo no quería terminar este mensaje simplemente en un mes de hablar de la familia, porque hay mucho que hablar. Y el domingo pasado, como el domingo anterior, estuvimos hablando del rol de la esposa. Y muchos decían, ¿y cuándo va a venir el rol del esposo? No, todavía queda el rol de la esposa, nos quedan 5 o 6 clases más todavía. Y después viene una pequeña así del esposo, chiquita. Eso es lo que la gente piensa. Y mientras escribía esto y veíamos el rol de la esposa, parte 1, parte 2, y terminamos ahí, ahora venimos en el rol del esposo. Y yo dije, bueno, voy a hacer parte 1, parte 2 del esposo, pero me doy cuenta que hay un problema. Que cuando nosotros vamos a Efesios, que es nuestro pasaje de estudio que estamos llevando, nosotros encontramos cómo Dios diseñó la familia y cómo Dios nos llama a vivir de manera bíblica. Y nosotros podemos encontrar del versículo 23 del capítulo 5 al 24 cómo Dios les habla a las esposas. Simplemente 3 versículos. 3 versículos Dios le habla a las esposas. Ahora viene el tema del esposo. El tema que cuando habla del esposo, el Señor no le habla 3 versículos al esposo, el Señor le habla 8 versículos al esposo. ¿Por qué será? Entonces nos encontramos que el estudio para el esposo no va a alcanzar con 2 reuniones, porque Dios tiene mucho que hablarle al esposo. Mucho es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros y de cómo nosotros tenemos que vivir. Pero recuerde, esto es una introducción importante de entender que para que nosotros vivamos según el diseño de Dios, no nos olvidemos lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice, no os embriaguéis con vino. Esta embriaguez que habla el apóstol es la embriaguez del mundo. No seas controlado por el mundo, no seas controlado por el diseño del mundo, sino más bien el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, el verdadero hombre que quiere agradar a Dios. Es el hombre que va a ser lleno del Espíritu Santo. Porque es la única forma en la cual yo voy a poder hacer la voluntad de Dios. Es la única forma en la cual yo voy a poder vivir bajo los patrones de Dios si yo soy lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu Santo? Leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios, orando, buscando del Señor. Y nosotros pudimos ver que una persona llena del Espíritu Santo, y dice en el versículo 21, sométanse unos a otros en el temor a Dios. Vimos que acá hay un trabajo de someternos, de valorarnos, de vivir según los parámetros de Dios, según como Dios quiere, entendiendo, como decíamos al principio, que somos iguales delante de Dios, pero con roles distintos. Y cuando uno verdaderamente ha nacido de nuevo, uno quiere cumplir esos roles.
desea vivir la vida que Dios diseñó, desea vivir la vida que Dios planificó para nosotros. Como dice la palabra de Dios en Tito, capítulo 2, versículo 3. Y al final del versículo 3 dice a las esposas maestras del bien. Una mujer que entiende el diseño de Dios es una mujer que entendió cuál es su función. Su función es una mujer que es ayuda idónea para su esposo, que se somete a la autoridad de su marido. ¿Está acá conmigo? Dice maestras del bien, versículo 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿A usted le gustaría que la palabra de Dios sea blasfemada? No. Si usted es un verdadero hijo de Dios, no le gusta que la palabra de Dios sea blasfemada. Entonces nosotros tenemos que vivir la vida que Dios dice para que la palabra de Dios sea exaltado. Cuando uno piensa en estas tareas de la esposa, una esposa que se tiene que someter al marido, una esposa que tiene que enseñar a amar a su esposo, a amar a sus hijos, a ser prudente, casta, cuidadosa, buena, sujeta, uno dice, wow, qué tarea difícil. Por eso que esa tarea no se puede hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Es una tarea que no se puede hacer sin estar lleno del Espíritu Santo. Pero nosotros vemos que en Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, Dios le da una tarea al esposo. Y yo le diría a los esposos que vayan ajustándose el cinturón. Porque la tarea que Dios nos dio es una tarea difícil. Si la de la esposa es difícil, la del esposo es, yo creo, más difícil. Pero Dios sabe el porqué. Y dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si nosotros simplemente tomáramos ese versículo, yo creo que tendríamos unos 10 mensajes para hablar de eso. Simplemente de ese pasaje. Porque ese pasaje es tremendo. Yo meditaba en ese pasaje, rumiaba en ese pasaje. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué? Esposos, ustedes deben amar a sus esposas así, de esta forma. Wow. Dios le manda a... ¡Qué silencio que quedó! Ya me quiero ir, pastor. Vengo el domingo que viene, no, el otro. ¿Cuándo puedo venir? Esposos, maridos, amad a vuestras esposas así, dice la palabra. Así, de esta forma, como Cristo amó a la iglesia. Y si uno lo lee así, dice, ay, qué buenísimo. Pero si uno profundiza y dice, bueno, ¿cómo es así? ¿Cómo es amar así? Porque yo pienso que amo. Y como hablábamos al principio de todo este estudio, lo peor que hay es que yo me creo mejor de lo que soy. Y soy peor de lo que creo. Y ese es el problema, que yo desbordo, soy derrochón de amor. Yo, pastor, usted no sabe lo que yo soy. Yo soy puro amor. Soy amor tan
tan grande es mi amor que usted no sabe. Ya empalago de tan dulce que soy. Entonces veamos realmente si lo que nosotros tenemos es amor. Y si nosotros estamos viviendo y amando a la manera en que Cristo amó. Maridos, amad así. Así tenés que amar. El problema que nosotros tenemos es que, como hablábamos en la reunión de matrimonios, hay problemas dentro del matrimonio y muchas veces de esos problemas tienen que ver con que nosotros tenemos que entender que somos pecadores y que somos diferentes. Yo creo que entender que somos pecadores y que venimos con una tendencia caída y que esa tendencia caída es una tendencia que quiere dominar, que quiere controlar y que quiere someter. Nuestro deseo, ¿se acuerda que cuando vimos el rol de la esposa, el deseo de la esposa es querer controlar al marido? Y el marido tiene el deseo de dominar a la esposa. Nadie tiene deseo de amar. Eso es claro. Nadie quiere perder acá. Y a partir de Génesis 3, nosotros nos encontramos con la lucha de los sexos. Y a partir de ahí, a ver quién manda más, a ver quién tiene más fuerza, a ver quién es más poderoso. Y nos encontramos con la palabra de Dios, que la palabra de Dios es totalmente diferente a la cultura donde nosotros vivimos, a cómo nos enseñaron a vivir, a qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y nosotros con esa tendencia de querer someter, de querer dominar, nosotros muchas veces hemos hecho daño a nuestra familia, hemos hecho daño a nuestro matrimonio, hemos hecho daño a nuestra esposa. Pero el liderazgo verdadero no es un liderazgo opresivo. No es un liderazgo opresivo. Y eso es muy importante porque vamos a entender muchas cosas. Y yo sé que a veces son dolorosas. Pero yo recuerdo hace unos años atrás, yo quería que mi esposa me entendiera en algo, que ella comprendiera eso. Y yo me acuerdo que ella no lo entendía de la misma forma, no lo veía de la misma forma en que yo lo veía. Y yo me acuerdo que me frustraba porque yo quería que ella lo entendiera. Y hasta incluso a veces me enojaba porque no lo entendía. Pero tiempo después, creo que hace unos días recién, entendí que no era de esa forma, que el verdadero liderazgo no tiene que ver con opresión, no tiene que ver con exigencia, sino tiene que ver con amor y paciencia. Entonces muchas veces nosotros vemos la familia, vemos el matrimonio, vemos a la esposa como el modelo terminado. Y ese es el error. Por eso dice la palabra de Dios cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice: no permito a la mujer hablar en la asamblea, preguntar en la asamblea de los creyentes, sino que vaya a casa y pregunte a su marido. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Lo que Pablo está diciendo es que el esposo es el líder de su hogar. Él es el teólogo de su familia. Él es el profeta en su casa. Entonces, Pablo dice: la función que tiene el marido es de enseñar, de edificar, y la palabra de Dios dice de santificar, lavar a la esposa para presentarla al Señor. Es una tarea, es un trabajo, entonces muchas veces nosotros
entramos al matrimonio y pensamos, bueno, ya está madura, ya pesa más de 30 kilos, ya está, es una mujer. Y eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de que hay una edificación, de que hay un liderazgo basado en el amor, no en abuso, en tiranía, en hostigación, en maltrato. Y nosotros tenemos que entender que si no hay amor, si no hay ama a tu esposa así, si no hay ama a tu esposa así, ¿qué es? Porque la Biblia me dice a mí, ama a tu esposa así. Bueno, el tema es que si yo no amo a mi esposa así, la pregunta es, ¿qué hay en mi matrimonio? ¿Cómo estoy yo amando a mi esposa? ¿Cómo yo estoy viendo a mi esposa? Y es importante eso, ver cómo estás viendo a tu esposa, qué estás comprendiendo del plan de Dios. ¿Qué estás comprendiendo de tu matrimonio? ¿Qué es un matrimonio? Y ahí está el punto. El matrimonio es el lugar donde el cual yo me casé para que tener compañía, para que una persona que está al lado mío me atienda, para ser satisfacido en mis necesidades, para pasarla bien, para que me acompañe. No, pero eso no es el matrimonio. El matrimonio tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con un diseño que glorifica a Dios. Entonces, si nosotros no entendemos que tenemos que vivir según esos parámetros, según esos diseños, ¿por qué? Porque dice la palabra que nosotros debemos amar como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Y yo debo imitar al Señor. Debo imitar esa forma en la cual Él ama. Y ese amor con el cual Él amó a la iglesia es un amor sacrificial y es un amor de entrega. Es un amor para construir. Y piensa por un momento cómo Cristo amó a la iglesia, cómo Él trajo a la iglesia, cómo Él llamó a la iglesia, cómo Él preserva a la iglesia, cómo Él guía a la iglesia. ¿Cómo lo hace Él? ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Lo hace a base de gritos? ¿Lo hace a base de berrinches? ¿Lo hace a base de vara? ¿Cómo cree usted? ¿Cómo lo llamó el Señor a usted para hacer la iglesia? Cuando usted lo llamó, cuando Cristo te llamó, ¿eras un cristiano maduro o eras un cristiano inmaduro? Yo a veces miro hacia atrás, 20 años, y digo, wow, Señor, qué paciencia que tuviste conmigo. Sigue el Señor teniendo paciencia, pero digo, imagínate antes, lo bruto que era, lo testarudo que era, lo necio que era, lo recontra pecador que era. Hoy sigo pecando, pero antes pecaba mucho más. Y digo, ¿y cómo el Señor con lazos de amor, Él me fue trayendo, me fue enseñando, me fue edificando? Ahora dice la palabra, de la misma forma, esposos deberán amar a sus esposas. Dice la palabra de Dios así. Y se entregó a sí mismo por ella, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Imagínense si nos quedamos en esos dos versículos. Podríamos horas estudiarlos. Y estudiar y ver y decir, wow, qué increíble. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? El Señor dice que Dios puso al hombre como cabeza del hogar, pero no lo puso Dios como cabeza del hogar para él ser un tirano y sometiendo a su familia a amenazas y maltratos, diciéndose: aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el macho de la casa. Yo soy el macho de la... Ustedes, imagínense. Pecho peludo. Acá mando yo. Y se hace lo que yo digo. Usted, imagínese a Cristo de esa manera. Porque dice que yo tengo que ser un líder en mi casa, como Cristo es el líder de la iglesia. Imagínese a Cristo así, actuando de esa manera, siendo de esa forma. Imagínese a Cristo. Y el problema que hay es que nosotros hoy en día, como le decía al principio, vivimos en una sociedad donde te dice todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día muchas esposas se quejan del liderazgo de su hogar, de cómo sus esposos las tratan, de cómo ellas viven en una relación donde su marido es duro, es áspero, es seco, es frío. Pero la palabra de Dios dice en Colosenses 3:19, vamos con Colosenses hoy: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Usted sabe lo que significa: duro, seco, violento, frío. ¿Usted se imagina así a Cristo? ¿Usted se imagina que Cristo lo trata a usted como usted trata a su esposa? ¿Que la deja hablando sola? Arreglate, loca. Imagínese. ¿Usted cree que Cristo hace eso? Cuando usted se enoja, cuando usted no entiende, cuando usted es caprichoso, cuando usted es obstinado, ¿qué hace Cristo? ¿Cómo actúa el Señor frente a usted? La sociedad tiene una influencia tan fuerte que ha guiado a las familias al desastre, bajo patrones que nada tienen que ver con la Biblia. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios, uno se da cuenta lo lejos que está la verdad de Dios a la supuesta verdad de la sociedad. La sociedad hoy en día abraza el machismo, abraza el feminismo, todos peleándose a ver quién es más fuerte, todos peleándose, buscando derechos. Pero en realidad, cuando uno lee el diseño de Dios, ve que la manera de vivir una vida bendecida es a la manera del cristianismo. No del machismo, no del feminismo, sino del cristianismo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. ¿Cómo amó Cristo? Una de las cosas claras que Cristo hizo fue que Él dio. Él dio. Amén. Así que los esposos que son medios tacaños, Él dio.
Pero no solamente dio financieramente, Él dio su vida por su esposa, la iglesia. Qué distante está ese pensamiento a la sociedad de hoy, donde la sociedad te dice, si tu esposa no encaja contigo, si no cumple con tus expectativas, con tus deseos, si no hace lo que tú dices, lo que tú tienes que hacer es dejarla. Busca tu felicidad. Tú te mereces ser feliz. Búscate a alguien mejor. Imagínese. Yo aquí cerraría ya. Y le diría, imagínese que el Señor me diga a mí, ¿sabes qué, Gastón? Mira, yo me voy a ir a buscar un cristiano mejor. Porque tú eres muy flojo. Te cuesta orar, te cuesta leer la Biblia, te cuesta venir a la iglesia. Estás todo el tiempo ahí quejándote, nunca te conformas con nada, no estás agradecido. No. Yo no es la esposa que yo quiero. No, yo quiero una esposa buena de verdad. No una esposa flaca, fea como tú eres. Y Dios me deje. ¿Sería correcto eso? No. Porque la palabra de Dios, como dice en Romanos capítulo 8, nada nos separará del amor de Cristo. Si usted, esposo, tenía pensado dejar a su esposa, piense que ese no es el pensamiento de Dios. Porque la Biblia dice, nada nos separará. Así que cuando tu esposo se haga loco, dile, nada nos separará. Pero ¿qué pasa? Yo ya estoy cansado, ya muchos años. Yo quiero otra cosa. Nada nos separará, amor, nada. Seguiremos juntos hasta el final. Ahora fíjate bien, y por último que voy cerrando. Simplemente esto es la introducción a los maridos. Las esposas deben estar contentas, me imagino yo. Y habrán dicho, pastor, tanto habló de nosotros, tanto. ¿Cuándo iba a hablar del esposo? Y yo le dije, espere que lo últimos serán los primeros, lo mejor está al final. El mejor vino viene a lo último. Y había que esperar, amén. Ahora, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y vamos a leer todos los versículos que estuvimos leyendo de la esposa, siempre a continuación del esposo, y eso es lo que estamos haciendo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones nos tengan estorbo. ¿Y qué significa eso de vivir de manera sabia? Dice, vivid con ellas de manera sabia, dando honor a la mujer como vaso frágil. ¿Qué es la manera sabia? La manera sabia, lo que está hablando aquí el apóstol Pedro, es de entender que la esposa es el vaso frágil. Y como vaso frágil es un vaso que necesita ser cuidado. Acuérdese, mi hermano, delante de Dios somos iguales, pero con funciones diferentes, con capacidades distintas. La función del esposo es proveer protección al vaso más frágil, es cuidarla. A veces uno ve a esposos, hermano, que someten a sus esposas a trabajos de albañilería. Yo he visto gente, hermano, esposa con la máquina ahí cortando el pasto, mientras el pasto estaba hasta acá, mientras el marido tomando mate.
Usted me dirá, bueno, pastor, pero si la mujer dice que quiere derecho, quiere derecho. No, pero eso no es la función, amén. Yo recuerdo, hay un muchacho que se hace llamar pastor, que quizá usted lo conoce, tiene unos kilos de más. Y quizá por eso no corta el pasto, pero yo recuerdo que yo por un año le decía, ¿cómo vos podés dejar a tu esposa? No, porque a ella le gusta, y vos la veías a la mujer transpirando la gota gorda mientras él tomaba juguito. Y yo decía, yo no puedo entender esto. Eso es estar fuera del diseño de Dios, mi hermano. Eso no entender que la mujer es un vaso frágil, que necesita ser protegida. Dice, para que tus oraciones no sean estorbadas. ¿Cómo tú quieres que Dios responda? ¿Cómo quieres que Dios oiga tus oraciones si tú no estás viviendo de la manera sabia que Dios te mandó a vivir? De la manera protectora, de la manera que tú tienes que entender que debes cuidar. Hermano, las esposas necesitan caballeros, no caballos. Necesitan caballeros que las cuiden, que las valoren. La mujer necesita ser guiada. Hizo silencio de vuelta. La iglesia necesita ser guiada. La esposa necesita ser guiada. Ahora no puede, no, lo que pasa es que mi esposa no se deja guiar de la misma manera que tú no te dejas guiar por Cristo. Pero a pesar de todo, Cristo tiene paciencia. Y a medida que vas creciendo y vas madurando y el amor de Cristo va obrando en tu vida, tú vas entendiendo y vas diciendo, Señor, cada día me dejo más guiar por ti. Bueno, así lo mismo sucede en el matrimonio. Pero tú quieres ir de la noche a la mañana. Yo miro a los que no están casados, que algún día se vayan a casar. No te cases con alguien y digas, bueno, ya está el modelo terminado, listo, tengo la esposa perfecta. No, 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 no. Tu esposa será lo que tú edifiques en ella, lo que tú la santifiques. Lo que tú la laves, dice, el lavamiento de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la función del esposo? Ser líder. Ser pastor dentro de su casa. Como dice Paul Washer, me gusta esa frase de Paul Washer. Usted quiere cambiar el mundo, vaya y ame a su familia, dice él. Esa es la función. ¿Cuál es la función? La función es predicarle a la familia. Hermano, yo acá soy pastor y le predico a la congregación y mi esposa es parte de esta congregación, pero yo en casa, yo comparto con ella la palabra de Dios. Yo todo el tiempo, cada vez que estoy leyendo, estoy estudiando algo, voy y lo aplico. Ella es mi oveja en mi casa. Y yo estoy ahí ejerciendo todo y le digo, mira esto, mira aquello, mira el Señor dice esto, yo entiendo esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué piensas? Y hablamos y yo le predico la palabra de Dios todo el tiempo. Así como hablo mucho en la iglesia, imagínense lo que hablo en mi casa. A veces mi esposa me dice, ¿cómo habla? Me dice. Imagínate, mira cómo habla Dios. Imagínate lo que voy a hablar yo. Si tengo un padre que habla mucho, así que yo voy a hablar mucho, amén. Hermano, las esposas necesitan esposos que sean caballeros, esposos que sean hombres de Dios bíblicos, hombres que entienden la palabra de Dios. Y esta es la función de esta iglesia. La función de esta iglesia, hermano, acá no, el cristianismo no se trata de venir para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere, para que Dios te dé. No, no, no. La función de ser cristiano es aprender a vivir de manera bíblica. Imagínese, mi hermano, cuánto trabajo tenemos por delante. Cuánto tenemos que aprender, cuánto tenemos que
someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Cuántas cosas Dios tiene que hacer con nosotros todavía. Amén. Pero ¿sabe qué? Hay cosas maravillosas que Dios hace. Primero es salvarnos. Es lo más increíble. Y segundo es educarnos. Es enseñarnos a vivir a la manera que Él quiere y que Él dice que es correcta. Por eso es muy importante que nosotros nos congreguemos, es muy importante que nosotros vengamos. Quizás vos salís de este lugar y vos decís, pastor, lo que pasa es que nadie tocó mis emociones, yo no lloré, no me caí para atrás. No, acá vas a aprender. Vas a ser transformado por la palabra, por la verdad de Dios, amén. Mientras la apliquemos en nuestra vida, mientras hagamos lo que el Señor dice, amén. Mis hermanos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Les invito a que